Hoy más sur que nunca, porque somos el programa Sur e hemos invitado a la fórmula de Proyecto Sur. ¿Cómo les va? Estamos muy sureños con frío polar, además. Sí, sí, todo viene redondo. Muy sureño, digo. Alcira, muchísimas gracias por venir. No, por favor. A Jorge lo tuve hace poco, pero además con Jorge ya nos conocemos desde hace años. Claro, somos amigos. Transitado en el sur, precisamente. Algún posgrado que hicimos. Santiago, recordarás vos, hoy 28 de junio es el día que voltean hace 45 años a Ilia. Y vos sabés que cuando estábamos investigando la voluntad con Caparrós y fuimos a los diarios de época, nos encontramos con quién fue el que leyó la primera declaración del general Pistarini, que es el que lo voltea a Ilia y le abre el paso a Onganía. Un mayor llamado Ramón Camps, el que lee a las 11 de la mañana del 28 de junio de 1966 el primer comunicado aclarando que estaba terminado el orden constitucional y que se venía la patria, era el mayor Ramón Camps. Y hoy a la mañana lo leía en la radio, y cuando uno se pone a pensar los personajes que circularon alrededor de Onganía, piensa tantas cosas. Y yo te preguntaba, Alcira, ¿qué hacías vos en esos días? Y me parece interesante hacer un poquito de historia. Bueno, mira, en esos días yo trabajaba en CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo, que venía de la época de Ilia, con algunos, Bernardo Grispun, digamos, estos sectores economistas más interesantes. Yo era peronista, pero de todas maneras. Y además dábamos clases en la universidad. Por supuesto, en la universidad, después de la noche de los bastones largos, nos echaron a todos, pero después hubo un resquicio por el cual volvimos a fines del 67, que fue que para reemplazar a los profesores que habían echado de la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento donde funcionaba Sociología, trajeron profesores de la Universidad Católica, entre otros a Gonzalo Cárdenas y a Justino Farrer. Justino Farrer era cura y Gonzalo Cárdenas era un revisionista histórico. Y ellos, contrariamente a los que nos hicieron entrar nuevamente, Horacio González, Roberto Carri, Susana Checa, Jorge Carpio, yo, etc. Entramos y ahí empieza a hacerse una experiencia que son las cátedras nacionales, ¿no? Jorge, un Roberto Carri que además fue una lectura predilecta para muchos de nosotros, los militantes de los 70, ¿no? Sí, yo le decía que tengo una última compilación de artículos de él que se llama Historia de las luchas nacionales, las luchas nacionales y el peronismo. Y realmente es de los últimos trabajos de él. Sí, sí. Y realmente son trabajos hermosos. No, pero además hay que tener en cuenta, yo tengo la misma edad que tenía Roberto. Esa experiencia se hizo entre los 27 y los 33 años, o sea, éramos todos muy chicos. Salvo, por supuesto, Justino Farri y demás. Pero era una experiencia de muy joven, digamos, ¿no? Donde se mezclaba esta búsqueda de un pensamiento crítico, era la recuperación del pensamiento latinoamericano. Era hacer leer a Perón como bibliografía obligatoria, era impresionante, pero al mismo tiempo también con una militancia fuerte en los barrios y una militancia extrauniversitaria que enriquecía muchísimo el proceso. Alcira, hay que decirlo, un Roberto Carri que él y su compañera fueron secuestrados. Exacto. Y dejaron a sus 3 hijas, que bueno, que hoy son mujeres grandes, ¿no? Y un Roberto Carri que había indagado, había metido la uña en su investigación sociológica en los bandidos rurales, por así decirlo. Bueno, claro, sí, Isidro Velázquez era un elemento fundamental, ¿no? Que yo te contaba que en ese momento yo tocaba la guitarra y hay un chamamé lindísimo, es hermosísimo, sobre Isidro Velázquez, y entonces una de las formas de venta del libro de Roberto era que yo tocaba el chamamé. Isidro Velázquez ha muerto en Ancán, Zapucay. No entiendo cómo no vino con la guitarra ahora que era candidato. Sí. Y ahora es candidata a presidente, Eduardo, por Proyecto Sur. Vamos a la actualidad. Y ahí estarán las uñas para guitarreros seguramente. Pero he dejado la guitarra de lado.
No voy a ser guitarrera, No guitarrea. en ese nuevo trabajo. Perfecto. Insalubre. Bueno, una candidatura, por un lado, inesperada en la medida en que en principio se esperaba la candidatura de Pino Solanas y después, por otro lado, se esperaba, en todo caso, algún grado de acuerdo con el socialismo a nivel nacional, con el socialismo de Hermes Wiener. Esto finalmente no ocurrió y a lo cual uno pregunta, bueno, ¿cuál es la oferta de Proyecto Sur a nivel nacional? Es bueno decir que nosotros también los esperábamos al acuerdo y No, mira, creo que hemos sido sorprendidos en nuestra buena fe. claro, había dos planes. Estaba el plan A, que era la posibilidad de un acuerdo con Wiener, y también estaba el plan B, que lo teníamos que venir desarrollando, porque vos pensás que Wiener tenía que resolver qué hacía con Alfonsín en función de lo que Alfonsín resolviera qué hacía con de Narváez, para después ver si resolvía con nosotros. Y entonces esta articulación se fue creando. Por ejemplo, los famosos 30.000 avales de la provincia de Buenos Aires los teníamos, que si hubiera hecho la alianza no hubieran sido necesarios, pero fuimos preparando este plan en función de la posibilidad de que no pudiera darse la alianza, que lamentablemente fue muy corto plazo, porque vos pensás que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hubo cierto tiempo y ciertas reglas de juego, se pudo hacer. Y en la provincia de Córdoba, donde también hubo tiempo y ciertas reglas de juego, también se hizo a nivel provincial, ¿no? Pero bueno, acá no se logró, y nos aquí. Hay una cosa que a mí me parece que simplifica, que clarifica con profundidad el tipo de debate y lamentablemente lo que no pudo ser, seguramente será más adelante. Pero cuando Pino decía queremos un lugar en la fórmula, está más allá del tema de las personas. Una cosa es Wiener Morandini y otra cosa era Wiener Argumedo. Es decir, el dibujo y la presencia y los contenidos eran diferentes. Eso seguramente se resolverá más adelante, porque creo que irremediablemente en este país, si queremos hacer una transformación, hay muchos que de alguna forma u otra van a tener que estar juntos. No hay forma de zafar de ese problema. Pero quiero decir que el debate no era simplemente una cuestión personal, había algunos elementos que también estuvieron en juego, ¿no? Hay declaraciones del día de hoy de Wiener justamente haciendo alusión a que la relación con Pino no está terminada, ni mucho menos, así que es de suponer que ese diálogo continuará. ¿Qué lectura pueden hacer ustedes, sin embargo, de la alianza, en todo caso, a lo mejor políticamente más difícil de explicar, o qué lectura hacen de la alianza entre Alfonsín y de Narváez? Bueno, mira, yo creo que ellos hacen un salto en una historia que viene, estas articulaciones o vasos comunicantes entre el aparato partidario del PJ y el aparato partidario de la UCR, no es nuevo, viene Pacto de Olivos y sucesivas cosas más. Entonces, esta idea de intentar sacar bases al PJ Capital para reforzar el radicalismo es algo esperable, que fue la clave del por qué nosotros no hicimos esta alianza antes, porque tanto Wiener como el GEN planteaban que nosotros nos incorporáramos a la alianza con el radicalismo. Y nuestra tesis era que la alianza con el radicalismo, más allá del respeto que se pudiera tener a algunos dirigentes, el problema son las estructuras partidarias de la UCR, que al igual que las estructuras partidarias del PJ, desde nuestra perspectiva, en los 30 años que siguieron a la dictadura militar, fueron responsables del saqueo de la Argentina como continuidad de eso. Por eso siempre señalamos que no es una casualidad el hecho de que una persona como Domingo Cavallo haya sido funcionario de la dictadura militar, funcionario de un gobierno del PJ, no importa que sea, porque estaban casi todos articulados en ese gobierno, y funcionario de un gobierno de la Unión Cívica Radical. Y esto de alguna manera se comprobó cuando aparece esta articulación con de Narváez, buscando nuevos esquemas. Lo que pasa es que hay distintas búsquedas. Claro, quedaron en el camino muchas de las ideas radicales, que son ideas nacionales y populares. Todo eso ha quedado muy en el camino, ¿no? Ni con ningún tipo de continuidad. La distancia que hay entre lo que podía plantear Ilia, lo que vos decías recién, y el planteo actual es muy grande, ¿no? Claro. Saliendo un poco de esta cosa de la coyuntura de cómo quedaron las formas, que es una cosa muy reciente,
Alcira, vos sos una persona imprescindible para entender las estructuras de la dependencia en la Argentina, para el diagnóstico de muchos de los males que tiene esta sociedad desigual. Sí. La pregunta que quisiera hacerles es, ¿cuáles son los puntos que ustedes hoy remarcarían en términos políticos de la diferencia que tienen con el Frente para la Victoria respecto de algunos de los temas claves que hacen a energía? Exacto, etc. Mira, el tema es este, que nosotros partimos de un diagnóstico de la escena internacional que habla de un cambio de época histórica, o sea, el cierre de una edad de la historia, la edad contemporánea, y una nueva, la apertura de una nueva era. Vos fíjate que estás presenciando la decadencia de los dos polos de poder del occidente central que durante 500 años dominaron el mundo, es decir, Europa occidental, Portugal, España, Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Y la emergencia de nuevos polos de poder de alcance continental como India o China, que hasta hace 60 años eran colonias de ellos. Ahora, ¿qué sucede? Primera hipótesis. Los imperios en decadencia, para no perder sus periferias, y acá viene la diferencia, en general utilizan las fuerzas militares. ¿Esto quién fue? España, digamos, ¿no? Es lo que está haciendo Estados Unidos. Tenés el Plan Puebla-Panamá, la base de Colombia, la base de Manta, Mariscal Estigarribia, la base de Malvinas, etcétera, y la cuarta flota dando vueltas por ahí. Un gran interrogante y una necesidad de impulsar un sistema de defensa continental. Punto uno, ahí no hay diferencia. Pero las potencias en ascenso van generando su poder a través del comercio y las inversiones. La Inglaterra del siglo XIX y China hoy. Primer gran diferencia, y te lo planteo en dos alternativas. El 90% de las exportaciones argentinas a China son productos primarios sin ningún tipo de valor agregado. Solo el 6% es aceite de soja. El 90% de las importaciones de China son productos industrializados. Esto tiene una incidencia directa en los procesos de precarización laboral, en los procesos de desocupación, etcétera. ¿Por qué? Porque no se muestra una decisión de impulsar un proceso de reindustrialización de industrias básicas con desarrollo científico-tecnológico propio. Te doy un ejemplo de una diferencia drástica. Nosotros planteamos la reconstrucción del sistema ferroviario, 18.000 kilómetros de vía en 5 años, con una inversión no mayor de 5.000 millones de dólares y producción propia de locomotoras, vagones, rieles y todo el instrumental necesario. Esto crea decenas de miles de puestos de trabajo directos, más las industrias proveedoras de esto, la cuerina para el tapizado, más todo el tema de la dinamización de las economías regionales, más los puestos de trabajo en el servicio ferroviario. La presidenta hace 6 meses decide hacer un negocio con China y viaja con Franco Macri y compran en China 10.000 millones de dólares de material ferroviario producido en China. Esto le dio a Macri una comisión de 400 millones de dólares, pero esto afecta de manera muy negativa y en forma directa a decenas de miles de trabajadores y por lo tanto a decenas de miles de familias. Esta es una diferencia fundamental, que además se vincula, y te doy muy rápidamente, se vincula con un segundo aspecto que hay que tener en cuenta, que es el impacto de la revolución científico-tecnológica y el hecho de que las nuevas tecnologías requieren un 75% menos de tiempo de trabajo humano. Yo doy el ejemplo de Ford Argentina. Hoy, con 2.500 trabajadores y robots, produce más que lo que producía en los años 70 con 12.000 trabajadores. Esto es un adelanto, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos con los 10.000 trabajadores? Y esto afecta fundamentalmente a la población joven. Hoy, según datos del ANSES, el 75% de los trabajadores jóvenes entre 18 y 29 años están desocupados, precarizados o en negro. Este fenómeno no es solamente en la Argentina. Los indignados en España y en el resto de Europa, o el detonante de todas las turbulencias del mundo árabe, es precisamente este impacto que se da a nivel mundial. Tercer elemento, y cierro, y no hablo más. El desequilibrio del ecosistema. Toda la problemática del calentamiento global, la contaminación de las aguas y las aires. Esta es la gran diferencia con la minería a cielo abierto, con la utilización irracional del glifosato. La minería a cielo abierto está prohibida en Europa
por considerar que tiene efectos catastróficos e irreversibles. Y esta es otra diferencia con el esquema. Estamos en tiempo, Jorge. Sí, a mí me parece que hay otros elementos que agregar. Hay una necesidad de hacer una transformación en el modelo productivo del país, saliendo del monocultivo. Esto es un tema grave que inclusive tiene como consecuencia la emigración de todas las poblaciones campesinas del interior a las ciudades. Uno podría decir que el mundo que se avisora, si no cambian las cosas, es con muchas villas de emergencia alrededor de las grandes ciudades. Es decir, los apartheid antes los teníamos en Sudáfrica, ahora lo vamos a tener alrededor de las grandes ciudades. Entonces hay una necesidad de tener claramente una política agraria que recupere la posibilidad de los pequeños y medianos productores, que recupere la posibilidad de la producción familiar, que salga del sistema de monocultivo y, bueno, y obviamente que incorpore el proceso de industrialización que dice Alcira. Este es otro elemento central. Y otro elemento que me parece importante también que estamos planteando es el tema de la democracia. El modelo que nosotros tenemos es un modelo político básicamente, es una palabra, básicamente monárquico, digo, muy centralizado, muy poco federal, muy poco participativo, absolutamente delegativo. Las elecciones en las comunas o en las intendencias se hacen cuando se le da la gana al intendente. Las elecciones en la provincia de Córdoba, en las provincias, se hacen cuando se le da la gana al gobernador. No hay ninguna regla, no hay nada que haga a una participación más genuina. Por eso nosotros planteamos con mucha fuerza el tema de una reforma. En este programa hay una regla que es el horario. Nos estamos un poco pasados. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir, Alcira. No, por favor, gracias a usted. Muy bien. No se vaya porque usted sabe que en la Ciudad de Buenos Aires va a haber